Hola jóvenes, buenas noches. Doctor, buenas noches. Se le escucha y se ve su pantalla. Perfecto. Bueno, empezamos. Han entrado simplemente 50 y tantos nada más. Bueno, vamos a empezar entonces con la famosa luxación del codo. Ustedes saben de que una luxación no es más que la incongruencia articular que presenta una articulación cuando esta sufre alguna caída o algún trauma directo o un trauma indirecto, ¿no es cierto? También se dice que es la pérdida del contacto entre una articulación, y en este caso el codo sería de la paleta humeral entre el cúbito y la cabeza del radio. El mecanismo generalmente son caídas sobre la mano en extensión, ¿no? La mayoría de las veces caídas sobre la mano en extensión es la que más frecuente presenta este mecanismo. Bueno, la epidemiología. Van a disculpar, está habiendo un pequeño problema con el internet, pero bueno, vamos a tratar de corregir. La epidemiología, esta patología se presenta de 11 a 28% de las lesiones del codo. Es la segunda de las articulaciones que presenta este tipo de luxación. Generalmente la que con más frecuencia se presenta es la luxación posterior de un 80 a 90%, más en los varones, generalmente asociada a deportes. La incidencia es de entre 14 y 20 años más o menos. Y se dice que se presenta más en el lado izquierdo. Lo que sí, como en las fracturas supracondilias, hay que tener mucho cuidado con la famosa arteria braquial, que puede lesionarse en 1 a 3%. Y también estas luxaciones pueden presentarse con fracturas, por eso que también se presentan luxofracturas, ¿no? No siempre son puras, pueden ir directamente acompañadas asociadas a fracturas que en este caso son del 30 a 40%. Y son mucho más complicadas, ¿no? Cuando se presentan con este tipo de asociaciones. Como toda patología que nosotros estamos estudiando en la especialidad, siempre empezamos con la semiología. Ustedes ven de que suficiente al tener al paciente en esta situación, ¿no? Nosotros fácilmente podemos darnos cuenta. Existe un acortamiento del miembro, en este caso del antebrazo sobre el brazo, una saliencia posterior directamente del olecranon, un hundimiento que se presenta a nivel por encima de la cabeza del olecranon, y el paciente se encuentra completamente dolorido, con una impotencia funcional, ¿no? Entonces, esta es la posición que el paciente opta cuando presenta este tipo de patología, que es la luxación posterior del codo. Ya pasando a la palpación, hemos hablado del escalón que se presenta por encima de la cabeza del olecranon, y generalmente existe la pérdida del triángulo de Nelatón, que está comprendido entre el epicóndilo, la epitroca y el olecranon. Ahí se forma el famoso triángulo de Nelatón. Cuando este se llega
disociar, entonces de lógica nosotros sacamos radiológicamente este signo, ¿no? Y llegamos a la conclusión de una luxación de codo. La movilidad. Sabemos que en este paciente ha de estar completamente abolida porque hay una impotencia funcional. Es totalmente absoluta, ¿no? Esta movilidad se pierde porque el dolor es intenso. Ustedes saben de que a este nivel existen las ramas terminales de la plexo braquial, ¿no? Que generalmente son lesionadas. Imagínense, si estos corren por la parte anterior, por la parte posterior, por la parte lateral, si existe una alteración de la articulación, está lesionando no solamente los ligamentos, no solamente la cápsula, sino los elementos nobles que en este caso son la arteria y los nervios, los vasos y los nervios, ¿no? Por eso que se dice que hay una impotencia funcional y generalmente hay que hacer el diagnóstico diferencial con una fractura supracondílea. Ya hemos hablado sobre las fracturas supracondíleas, que generalmente vamos a encontrar una crepitación y los signos que anteriormente les he mostrado, ¿no es cierto? Mientras que en la luxación no va a haber esos signos. El pinzamiento, por ejemplo, no va a haber la luxación del pinzamiento. No va a haber esa equimosis que se presenta, ¿no? Ese momento, ¿no? Entonces, todo eso hay que tener muy en cuenta. Ahí está la clasificación, la posterior, que es más frecuente, mediales, laterales, anteriores y las divergentes, ¿no? Esta divergente que es la que con menos frecuencia se presenta, pero de todas maneras se la clasifica porque alguna vez se ha presentado, ¿no? Yo en toda mi actividad de traumatólogo no he tenido este tipo de luxación divergente completa, ¿no? Han habido las divergentes que sí, en realidad, en un caso que justo cuando yo estuve saliendo de la guardia, un funcionario de sedes fue traído de emergencia en la ambulancia. Lo primero que vi que se estaba agarrando el brazo. O sea, lo que se me intuía desde entrada era la luxación de codo. Y era una luxofractura en este caso, ¿no? Era un caso muy complicado. El codo estaba completamente edematizado, aumento de volumen, deformado, ¿no? Y el paciente estaba completamente, no se entendía de dolor, ¿no? Entonces tuve que ya nomás hablar con el anestesiólogo, ¿no? Y directamente hacer la reducción. Se hizo la reducción, posteriormente se sacó una radiografía de control. En la radiografía de control salió todo perfecto. Evidentemente hay una fractura del cóndilo, que lógicamente cuando existe la luxación de codo y una asociación de la fractura de cóndilo, no es nada grave, ¿no? Pero el hecho de que la deformidad que presentaba daba la impresión que era bien complicada, ¿no? Y bueno, respecto a este paciente tuvimos unos pequeños problemas que, bueno, después les voy a comentar, ¿no? Entonces, la clasificación directamente es la más frecuente, la posterior, las mediales, que en este caso puede ser medial lateral, externa interna, las anteriores también, que son un poco frecuentes, y las divergentes son totalmente casi infrecuentes, ¿no? Ahí está la luxación de codo, una luxación de codo pura posterior, donde directamente el olecranon está hacia atrás. Imagínense que esta que es, ustedes saben anatómicamente, que se denomina esta, esta semiluna. ¿Alguien me puede decir? No apofisis coracoides, doctor. No escucho.
Bueno, ustedes saben de que la cavidad articular que presenta el olecranon, ¿no?, para articularse directamente con la paleta humeral, es amplia. A la vez, el cúbito se llega a articular con el radio, ¿no? Y sabemos que el cúbito se encuentra en la parte externa del antebrazo. En la parte interna se encuentra el radio, ¿cierto? O sea que si tenemos la palma de la mano hacia pronación, tenemos de que el radio, ¿no?, es externo y el cúbito es interno, ¿no es cierto? Si tenemos en supinación, directamente el radio está interno y el radio está externo. Entonces siempre se hace la valoración en supinación. En supinación, donde directamente el radio es externo, por eso que se dice el gordito le gusta escuchar radio, para que no se olvide. Entonces, ustedes ven de que la se encuentra hacia posterior y el extremo proximal del húmero hacia anterior. Entonces nosotros nos ubicamos más directamente con la articulación del... Está habiendo un pequeño problema con el audio, van a disculpar. No sé si me están... Hola. Sí, doctor, se escucha normalmente. Se escucha solo que normal. algunos segundos se corta, pero se escucha normal todo. Ya, perfecto. Entonces, acá tenemos la luxación posterior, que es la más frecuente, y es una luxación pura, no hay ninguna fractura. La clínica, dolor intenso en torno del todo el codo, impotencia funcional absoluta, el paciente no puede mover, deformación del eje lateral del codo, deformación del eje anterior del brazo y antebrazo, siempre cuando tengamos esta patología, tenemos que ir para llegar a un diagnóstico a una radiografía AP y lateral, que es lo que más, digamos, exigir nosotros como traumatólogos. Ya posteriormente, si nosotros queremos llegar cuando existe una fractura completa con una luxación del codo, pedimos una tomografía, que es lo más importante para poder llegar al tratamiento posterior. Ahí está. Las diferentes formas de luxación. La posterior, la anterior, la lateral con respecto al cúbito, entiendan esto, con respecto al cúbito se encuentra lateral directamente en la parte distal del húmero. Medial, en este caso, es cuando directamente la parte distal del húmero se encuentra hacia el radio medial, ¿no? Y la divergente, ustedes están viendo de que directamente ha habido lesión de la articulación del ligamento anular que se presenta a este nivel, ¿no? Ha habido lesión de los ligamentos radiocubitales, ¿no?, donde se han diastasado. Ha habido una diastasis completa y la luxación tanto del radio como del cúbito. Pero esta, como les digo, es muy difícil de ver, pero sí se presenta. Acá tenemos otra radiografía, donde estamos viendo una luxación posterior. Acá, por ejemplo, se ha sacado una radiografía de esta naturaleza porque el paciente no puede acomodar
en lateral y sale de esta forma. Entonces tenemos que saber leer las radiografías. De la misma forma, en esta radiografía está completamente desplazada hacia posterior, pero no es una lateral pura, ¿no? Pero nosotros, al tener este tipo de imagen, sí o sí tenemos que, en lo posible, tratar de hacer más la clínica que la radiología, porque hasta que yo pida otro examen radiológico, el paciente está llorando de dolor. Entonces yo con esto tengo que tratar ya con la clínica, llegar a hacer el tratamiento. Aparte de que me veo un fragmento a nivel de la cara anterior del cúbito. Entonces tengo que sospechar que ya existe una luxofractura, no solamente una luxación. Motivo por la cual tengo que tener mucho más cuidado para hacer el tratamiento. Y lógicamente siempre a base de anestesia, preferible a una anestesia generada. Así se nos reduce completamente y se puede llegar a hacer la reducción de la luxación. Porque a veces por querer hacer una pequeña sedación o a veces hacer una anestesia troncular, no se puede reducir, no se puede reducir. Entonces, preferible decirle al anestesiólogo que le haga una anestesia completamente relajada para que nosotros podamos reducir. Y generalmente a veces, no siempre, pero la mayoría de las veces, necesitamos que haya un ayudante, porque a veces solo uno no puede reducir, porque necesitamos una contracción. Acá, por ejemplo, estamos viendo, aparte de que existe una luxación, está completamente desviada hacia externo, con relación al cúbito. Acá están las luxaciones divergentes. Se dice bien claro, son raras, donde el cúbito y el radio se luxan y se disponen de forma divergente, o sea, el uno para un lado y el otro para el otro lado, para lo que se ha de producir una rotura de la membrana, lo que me anticipó a decirles, de la membrana de los ligamentos y del ligamento anular especialmente. Ahí está. Esta sería la luxación divergente. Imagínense, se pierde completamente la relación articular, donde el radio está, aparte de que se ha luxado del lugar donde se llega a articular, se ha ido hacia arriba, ¿no? Ha llegado a ver directamente, se podría decir, un acortamiento del antebrazo, imagínense, ¿no? Porque gran parte, casi unos 3 a 4 centímetros, se dirigen hacia arriba a los extremos, tanto proximal del cúbito y del radio. Y querer reducir esto así de forma incruenta no es nada fácil. Generalmente hay que tomar en cuenta la edad del paciente, la presencia de las fracturas asociadas, que hay que tomar muy en cuenta porque no es nomás de decir ya está reducido y la fractura no se ha llegado a reducir. Entonces hay que llegar a hacer un tratamiento a veces quirúrgico, ¿no? Hay que hacer una evolución de la lesión. En este caso, las complicaciones neurológicas, vasculares, ¿no? Y hay casos donde la luxación es totalmente irreductible. Uno pone a la posición, saca de la vía y nuevamente está luxado del todo. Es porque ha habido un gran compromiso de los ligamentos, de la cápsula y de todos los elementos que van a conformar la articulación. Entonces, una luxación inestable.
acá ustedes están viendo de que la luxación posterior generalmente con este mecanismo de caída con el miembro en extensión se provoca este tipo de luxación, ¿no? Imagínense, todo este cuerpo sostenido en este miembro, no solamente se va a luxar, se va a fracturar por lo menos el epicóndilo, la epitropia o directamente el cóndilo del cúbito. Ahí está otro paciente que a la vez estamos mostrando una imagen clínica y una imagen radiológica. Ven de que el miembro, especialmente por el antebrazo, se encuentra cortado con relación al otro si hacemos una comparación. Vamos a encontrar de que el codo se encuentra en una semiflexión de 45 grados, un acortamiento del antebrazo. El olecrano vamos a encontrar prominente en la parte posterior y vamos a encontrar que la fosa anterior cubital es ocupada por el húmero. Ustedes ven de que el húmero, la parte de la paleta humeral, se va hacia adelante. Entonces está ocupada esa fosa, la fosa cubital. Y el codo de lógica vamos a encontrar que está completamente deformado, voluminoso, edematizado, ¿no? Todo porque se ha perdido la congruencia articular. Este tipo de pacientes ustedes van a tener hasta cuando vayan a jugar en la cancha, ¿no? Ya sea al hacer, qué sé yo, futsal, básquet, y bueno, tantos deportes que ustedes practican, no ha de faltar algún intrépido que va a decir, a ver, luxado el codito, a ver, le jalaremos el codito. Muchas veces, con buena suerte, se puede llegar a reducir, ¿no? Pero ocurre de que a veces, en vez de mejorar la cosa, se complica, ¿no? Hasta puede haber lesión directamente del nervio cubital especialmente, que le llamamos también bucal, ¿no? El nervio mediano, la arteria humeral, que igual como les decía, puede llegar también a provocar el famoso síndrome isquémico de Bowman, o también un síndrome compartimental, si no se llega a hacer directamente el diagnóstico de inmediato, podemos llegar fácilmente a esas complicaciones, que esto en el campo, por ejemplo, ¿no? El paciente que sufre este tipo de patología es llevado a de los famosos curanderos, y a veces ellos dicen, no, no pasa nada, le hacen una pequeña fricción y suficiente, se acabó. Después el paciente viene después de 2 meses, 3 meses, es imposible de querer reducir. También les voy a comentar los tipos de pacientes que he tenido de esta naturaleza por no saber hacer un diagnóstico, ¿no? ¿Qué vamos a exigir nosotros a nuestros campesinos? Que el hecho de que vivan tan lejos de sus comodidades, sus comunidades, por ejemplo, estos señores lo dejan así y el paciente tiene que sufrir esta complicación que es muy seria, demasiado seria, y que generalmente el tratamiento es quirúrgico, en este caso cuando ya es una luxación inveterada, llegamos a hacer el tratamiento quirúrgico, pero no llegamos a que el codo vuelva a su normalidad. Casi es imposible, ¿no? Esta es una luxación anterior que rara vez se presenta porque ha habido una fractura del olecrano, ¿no? Y esa es la que ha provocado la luxación anterior. Si no hubiese habido la fractura del olecrano, no hubiese visto esta luxación anterior.
Como nos hemos adelantado de que las luxaciones se pueden asociar a fracturas, ¿no es cierto? Entonces puede haber fracturas de la tróclea, puede haber fracturas del capitelium, puede haber fracturas de la cúpula radial, puede haber fracturas del epicóndilo y puede haber fracturas de la apófisis coronoides del olecrano. Este caso, por ejemplo, de la apófisis coronoides, yo tuve un casito donde un colega ginecólogo, al estar realizando un deporte, tuvo ese problema. Fractura de luxación y a la vez fractura de la coronoides del olecrano. Aparte de la luxación, por la contractura muscular se puede provocar la abulsión y provocar la abulsión del epicóndilo, la abulsión de la epitróclea, que generalmente este tipo de abulsiones que se presentan en los niños son radiografías que hay que tenerlos se podría decir, mucha experiencia para poder dar el diagnóstico. Porque con la clínica es lo que nosotros digamos a definir las abulsiones del epicóndilo y del epitrócleo. Ocurre de que radiológicamente, como están en crecimiento estos huesos, es difícil de ver esos cartílagos que el niño presenta, ¿no? Entonces a veces uno dice, no pasa nada, simplemente ha habido un golpecito, le dice a la madre o al padre que le ha traído al niño, puede ya después tenemos problemas serios, el niño no puede flexionar ni extender. Entonces, qué importancia saber hacer la clínica, porque al hacer una pequeña palpación a nivel del cóndilo, pese que es completamente, que el niño está completamente adolorido, entonces sentimos una crepitación, ¿no? Y podemos diagnosticar la abulsión del epicóndilo y la abulsión del epitrócleo, lo que a veces no se puede observar en una radiografía. Y en muchos especialistas pediátricos, traumatólogos, directamente han habido estas complicaciones. Acá estamos mostrando otras radiografías, ¿no? Donde existe la luxación posterior, ¿no? Acá, por ejemplo, la luxación posterior y las laterales, ¿no? El tratamiento, que en realidad ya nos hemos adelantado al hablar de esta patología, se hace una reducción bajo anestesia, tracción suave pero mantenida en el eje del miembro superior. Se requiere una contracción, lo que les dije, siempre un ayudante, para que podamos reducir, ¿no? A veces ocurre de que el ayudante no tenemos, pero el anestesiólogo que está a nuestro lado es el quien nos puede dar la mano, especialmente en particular, porque estando en el hospital y estando en el hospital es diferente. Tenemos residentes, tenemos internos, bueno, que siempre nos van a dar una mano. Se realiza una inmovilización mediante férula de yeso posterior, desde el brazo hasta la muñeca, o sea, una férula brachiopalmar. O también un yeso preferible, porque a veces el paciente se retira el yeso y estamos complicados. Generalmente la flexión tiene que ser en unos 90 grados, se dice de 10 a 15 días, a veces hasta 21 días generalmente. ¿Esto por qué? Porque el hecho de que ha habido una incongruencia articular, en este caso del codo, ha de haber a veces hematomas, que esos hematomas fácilmente pueden llevarnos a una rigidez del codo si nosotros llegamos a inmovilizar mucho más tiempo. A veces, ¿de qué nos sirve haber hecho la reducción de la luxación y el paciente no puede ni extender ni flexionar el codo? Entonces, qué importancia saber hacer el tratamiento postquirúrgico, ¿no? Postreducción, perdón. Postreducción, porque de lo contrario, han habido casos que se ha hecho la reducción y el paciente no mueve el codo, tiene problemas de rigidez por no haber cumplido los tiempos de inmovilización.
Acá hay este tipo de maniobra que se está realizando para poder deducir, pero da la impresión que fuese sencillo, ¿no? Están viendo ustedes que es sencillo, ¿no? El paciente está boca abajo, de cúbito ventral, ¿no? Uno está traccionando, el mismo está traccionando y con el mismo dedo está tratando, con la otra mano está tratando de desinducir. Hay que ver, como dicen, hay que estar con la guitarra. Parece sencillo, pero a veces no es así. Hay luxaciones que sí, a veces en un cesar de ojos se llega a reducir, pero hay luxaciones que a uno le hacen sufrir, ¿no? Cuando ya estás, cuando uno dice que está reducido, ¿no? Porque uno se da cuenta y se ve de que se disminuye o se ausenta por completo el dolor. Al paciente uno le hace la reducción, el paciente es capaz de abrazarle, de besarle al médico, ¿no? Porque desapareció completamente el dolor. Recupera la movilidad, desaparece la deformidad y de lógica, nosotros tenemos que tomarle sí una radiografía de control para estar seguros de lo que hemos hecho. Y las complicaciones, como nos hemos adelantado, ahí están las neurológicas, lo de ulnar, ¿no? En este caso, el mediano y el radial también pueden estar complicados, pero el que más se llega a lesionar es el ulnar, ¿no? Porque imagínense, ustedes ven de que está acá una articulación normal. Cuando estos dos elementos se van hacia anterior o hacia posterior, este elemento que está casi entre esta articulación llega a traccionarse. Neuroplasia, neuronedmesis y bueno, tantas cosas que ustedes ya conocen. Hola, jóvenes. Sí, se le escucha, doctor. Sí, doctor. Bueno, parece que ha mejorado el internet, porque hola, Doctor, sí se le escucha. Se le escucha claro, doctor. ya, perfecto. Bueno, jóvenes, con esto hemos terminado directamente esta clase. Respecto a las prácticas que teníamos que realizar, estoy tratando de conseguir esa ola que me ofrecieron, pero hasta el momento no lo he ubicado al tal doctor Centellas, que es el que se había opuesto de principio, ¿no? Cualquier cosa voy a avisarles para que directamente, como les decía anteriormente, de 10 en 10 vamos a tratar de hacer las prácticas el día sábado especialmente. Espero de que los primeros que tienen que hacer esta práctica lo hagamos este sábado. Vamos a tratar de agilizar todo para que no tengamos tropiezos, ¿listo? Bueno, van a disculpar con mi famoso internet. Hasta luego, chao, hasta luego. Hasta luego. Hola, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias.